Hija, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien lindo. ¿Qué haces? Acá vengo a verte. Mira, ya, sentate, ya traigo el mate yo. Justo lo acababa de llevar, pero estaba tomando recién. ¿Qué hacías? Mire, aquí trabajando, preparando las cosas porque ahora vienen las chicas dentro de un rato. Así que bueno, tengo que preparar la clase. Sí, escuché que le estabas lavando la cabeza con tu ideología de juventud, mamá. Eso no es lavado de cabeza. Te aclaro desde ya, no es lavado de cabeza. Que yo pueda decirles cuáles eran mis ideales de juventud es otra cosa. Y mira lo que le pasó a papá. Sí. Desapareció, no está. Lo busqué por tribunales, lo buscamos en el Pozo de Vargas, fuimos todo por atrás de los forenses, leí los libros, las revistas, las películas que hablaban de los montoneros, de leer, de todo, mamá. Y no apareció nunca el papá. Como muchos otros, hija. Eso era. ¿Te crees que a mí no me duele haberlo perdido? Era mi compañero, también me duele. No, a mí me Yo duele hubiese más. preferido morirme como una militante y no sobrevivir. Muchos meses he pasado ahí adentro. Me han torturado. Y te han torturado a vos también porque estabas en mi panza. El día que me dejaron libre con una bebé en brazos, ¿qué hice? Te elegí a vos. Me fui a Uruguay. No volví a la contraofensiva. Te elegí a vos. Pero a mí me duele más, mamá, porque No yo no podés lo decir conocí. eso. Yo nunca lo vi al No papá. podemos comparar dolores, hija. No, pero yo nunca lo vi. Vos lo Ya viste. lo sé. Yo nunca tuve mi padre. Nunca apareció. Y mirá lo que se ganó. Decime qué se ganó. Ahora tenemos un gobierno liberal. ¿Para qué? Una vida de mudanza, una vida de... ¿Para qué tuvieron hijos en esas circunstancias, mamá? Vos no tenés idea de lo que era vivir en esa época. Nosotros queríamos un mundo mejor para todos, no solamente para nosotros. Para esos hijos que teníamos, un mundo mejor. Con menos maldad, menos desigual. Eso queríamos. Entiendo tu principio tan fuerte de militancia, mamá. Pero yo nunca conocí a mi padre. No sé si le gustaba fumar, le gustaba bailar. Nunca tuve un abrazo de él, ¿me entendés? Bueno, hija, está bien. Reconozco que ha sido un error mío. Seguramente tendría que haberte hablado más de él, contarte. Pero en ese momento no sabía si era bueno o malo. Está bien, no lo entendí. Bueno, entiendo el error que he cometido. De no hablarte de tu padre, de no contarte. Pero en ese momento estábamos en Uruguay. ¿Cuántos años? Y no sabía si era mejor decirte o no decirte. Hace poco hemos vuelto. Y entiendo tu necesidad de buscar a tu padre en todos esos lugares. De alguna manera sí lo tenés. Y está bueno hablar ahora, porque cuando uno no habla, el cuerpo se enferma, hija. En eso tenés razón. Y te pido disculpas. Decime dónde tengo una tumba yo para ir a llorarlo. Tengo que llorarlo acá, en mis recuerdos, mamá. Soy la hija de un desaparecido, ¿me entendés? Nadie me va a entender el dolor, nadie, porque solamente los que han pasado por esta situación, ellos los pueden entender. Nunca había Vos no notado. tenés idea de lo que vivíamos en esa época. Era demasiada la injusticia, demasiada la violencia contra la sociedad, contra los más pobres. Nosotros queríamos un mundo mejor para todos, no solo para nosotros. Y ese todo incluía a nuestros hijos, al futuro que venía. Y por eso luchábamos. Y si había que dar la vida, por eso la dábamos. Estábamos dispuestos a todo. Sí. Y entiendo que no tengas ahora a tu padre, pero por lo menos sabés que ha luchado y ha sido fiel a sus convicciones siempre. ¿Y qué Eso se ha sí. ganado? ¿Qué se ha ganado? ¿Que yo no lo conozca? Mira, la mayor derrota sería que nosotras no estemos de acuerdo o estemos peleadas. La mayor derrota ya la viví, mamá, sin conocerlo. Decime qué se ganó con todos estos ideales, con todo esto que lucharon. Mirá el gobierno que tenemos ahora. Por eso, la única posibilidad que tengo ahora es que estas chicas tengan conciencia política y social.
Mamá, pero esas chicas están criadas por TikTok, por Instagram, por las redes sociales. ¿En qué cabeza te cabe que te van a dar importancia a lo que le estás diciendo, a tu conocimiento de juventud, de militante? Es que eso, justamente, esa es mi herencia, eso es lo que puedo dejar. Personas con una conciencia política y social, que no sean engañadas en el futuro, porque hay que trabajar para la paz. ¿Sabes lo que es la paz? La paz es la continuidad de la guerra en la política. Eso es simplemente. Y hoy en día tenemos el mismo enemigo, la oligarquía y el capitalismo. Y ahora está mucho más fuerte que antes, muchísimo más fuerte. Pero no nos han vencido, no nos han vencido, a pesar de las bombas y los fusilamientos, a pesar de los ¿Ya tiene una fecha de examen, Rocío? Sí, ya. Toma asiento, siéntense. Permiso. ¿Vos, Camila, no rendís nada? No, Nada. no me hace falta, por suerte. No sé qué te está pasando. Siendo amiga de Camila, que te está flojeando. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la historia? ¿Por qué era? Es que la de antes me parece muy aburrida. En cambio, la de usted, esa sí está mucho más divertida, muchísimo más interesante. Es más, si la dan ahora en la escuela, con esa me saca un 10. Es que usted lo cuenta de una manera que parece como si nos estuviese trasladando en esos tiempos. Nos hace sentir el enojo, la tristeza, nos hace sentir todos esos estudiantes. Es como si estuviéramos ahí con ellos, luchando para que puedan seguir estudiando. O sea, es hermoso. Si entendieran de que la historia es un cuento, que tiene que ser entretenido para que todos lo entiendan, sería distinto. Usted no es entretenido. Nuestra profesora de historia da sueño. Bueno, pero bueno, sigamos entonces. Vamos a ver de darle otra onda a la historia desde acá, ¿sí? Bueno. ¿Hiciste las tareas? ¿Cómo vas? El último tema que hemos tocado. Algo las estuve así. ¿Y si mejor nos cuentas sobre los golpes militares de acá? Ay, sí. Cierto que quedó pendiente eso. Sí. Pero vemos solo eso y después nos ponemos a trabajar, si no, no vamos a llegar a cubrir el programa que tenés, ¿no? Ok. Mira, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a buscar acá porque es lo mejor buscar acá en internet. Pongo golpes de Estado en Argentina. Bueno, miren, aquí les tengo. Bueno, ya pasó muy bien. A ver, el primer golpe de Estado ha sido en 1930 y ha sido el primer golpe de Estado de toda Sudamérica. En ese momento derrocan a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen estaba en su segundo mandato de gobierno. Era un líder radical de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es la Unión Cívica Radical? Es un partido político que ha sido muy fuerte en Argentina, que bueno, en este momento no tiene la fuerza que tenía antes, pero sigue existiendo, ¿no? Mucho más chico y acotado, pero sigue estando. Pero ha tenido mucha fuerza. En algún momento ha sido una dicotomía con el peronismo. En ese momento los militares estuvieron 8 años en el gobierno, hasta que en 1943, ya habían elegido otro presidente y nuevamente en el 43 derrocan a Castillo. Sí. En ese momento estaban de nuevo los militares y ahí llaman a elecciones en 1946 y en esas elecciones gana Juan Domingo Perón. Son la primera presidencia de Perón. Perón hace una presidencia
En la segunda presidencia, en 1955, no la puede terminar porque también los derrocan cuando se produce lo que se llamó la Revolución Libertadora, que ha sido muy sangrienta para el pueblo argentino, porque se mataron muchos civiles. Tanto es así que nosotros le llamamos la Revolución Fusiladora. ¿Qué quiere decir la palabra fusiladora? Que los mataban a fusil, o sea, era matar a personas. O sea, a puro fusil. El ejército intervino y mató a muchos ciudadanos civiles. Mataron a muchos civiles con tal de derrocar a Perón. A ver, sigamos viendo por aquí. Entonces teníamos, ya lo sacamos a Perón en el 55. Y más aún lo proscriben al peronismo, o sea que no se podía volver a presentar. Y entonces, ¿quién quedaba? El partido que yo les decía, el fuerte con el peronismo, el contrario, era la Unión Cívica Radical. El siguiente presidente es radical, Frondizi. Pero en 1962 también derrocan a Frondizi. Luego asume Arturo Illia, también de la Unión Cívica Radical, pero en el 66 otro golpe de Estado. Asume el general Carlos Onganía, tremendo. Llaman a elecciones para el 73 y en ese momento que el peronismo todavía estaba proscripto, se presenta Héctor Cámpora. Héctor Cámpora sale elegido, renuncia, sacando la proscripción al peronismo, y en ese momento, en la segunda, tienen que volver a llamar a elecciones y gana Perón. Y ese es su tercer mandato como presidente. Pero Perón muere. Un año después asume quien fue su vicepresidenta, su esposa, María Estela Martínez de Perón. Y en 1976, un nuevo golpe de Estado militar, asume el general Videla. ¿Escucharon hablar de Videla? No. Yo quizás sí, pero no recuerdo casi nada. Bueno, Videla ha sido uno de los militares que están en el gobierno. Otro ha sido Galtieri. ¿De Galtieri saben algo? ¿Algo con guerra de Malvinas? ¿No lo relacionan? ¿No vieron eso? Me habló mi abuela. Sí, pero... ese fue el que nos llevó a la guerra con Malvinas. Bueno, el caso es que finalmente terminan llamando a elecciones nuevamente y en 1983 gana Raúl Ricardo Alfonsín. Y desde desde el 76 hasta ahora, desde el 83 hasta ahora, estamos en democracia. Vaya, fueron un montón de golpes de Estado de los militares. Muchísimos. Si uno cuenta todos los años que han estado, es por lo menos un tercio de siglo. Casi 29 años han estado los militares al gobierno. Sí. ¿Y usted cómo comienza a ser militante? En el barrio donde vivía yo. Yo me he criado en este barrio, en el barrio Echeverría, que ahora está mucho más grande, pero la problemática social sigue siendo la misma. En ese momento, en mi casa, siempre se habló de religión, de política, tranquilamente, se hablaba de todo. Mi mamá era peronista. Tenía una foto de Evita que a veces sacaba del ropero y me la mostraba. ¿En porque serio? no se podía tener las fotos así. ¿Y qué pasaba si se hablaba de Evita o de Perón en la calle, en público? No, era imposible si estaba proscripto. Prohibido quiere decir eso. No se podía mencionar, no se podía decir nada. ¿Y sabes qué pasaba? Nos llevaban presos. Presos, porque no había libertad de expresar lo que vos pensabas. Si vos admirabas o creías o seguías o tenías un pensamiento de acuerdo al peronismo, no lo podías decir. Eso era tremendo. Sí, injusto. Totalmente. Bueno, entonces yo empecé a trabajar en realidad a los 14 años en la iglesia de Montserrat. Íbamos a recorrer las zonas más carenciadas, veíamos a la gente más pobre. Luego con el padre Sueco de Santa Rosa de Lima, visitábamos la zona de Canal Norte y logramos construir ahí un dispensario para la gente que no tenía asistencia, ninguno tenía obra social ni asistencia médica de nada. Un médico iba 3 veces a la semana a atenderlos gratuitamente y seguimos trabajando. Logramos hacer otros 2 dispensarios en el barrio Aguas Corrientes y en el barrio Alberdi Norte, ese que se conoce como Trulalá.
¿Y saben qué es lo más interesante? ¿Qué? Que esos dispensarios precarios que construimos nosotros siendo jóvenes son los que luego se convirtieron en los CAPS que ahora atienden a toda la gente del barrio. ¿En Qué serio? lindo. Hicimos ese que parecía un pequeño trabajo. Eso es lo maravilloso. Cuando uno empieza a militar por un sueño, por querer cambiar las cosas, quizás no hay el gran cambio, pero miren ese detalle. Aquello que hicimos hasta el día de hoy está y sigue sirviendo y de mucha utilidad para toda esa gente que necesita. Y entonces, ¿por qué se sumó a la Juventud Peronista? En el barrio todos eran peronistas, los adultos. Entonces los jóvenes nos volcamos a ese espacio que nos brindaban de la Juventud Peronista. Nuestros padres en ese momento nos hablaban del Mayo francés, una revolución tremenda que se hizo en Francia. Todos los jóvenes se levantaron a reclamar derechos. La revolución cubana. Se hablaba del hombre nuevo. Había todo un movimiento de deseos de cambiar el mundo. ¿Y qué es eso del hombre nuevo? El hombre nuevo era una idea que nos venía del socialismo, que planteaba que salirse del individualismo que propone el capitalismo y construir solidariamente la sociedad. Eso es lo que proponía, y entonces por ahí decía, bueno, seamos hombres nuevos. Claro. Así que bueno, así es como todos en el barrio, todos mis amigos, toda la juventud del barrio terminamos militando en la Juventud Peronista. Nos reuníamos a hablar de lo que pasaba, de todas estas cosas que nos contaban nuestros padres, también de los golpes militares, del cadáver de Evita, qué había pasado, que lo robaron, qué situación estábamos en ese momento. Ese tipo de cosas siempre nos reuníamos a conversar. ¿Cómo que el robo del cadáver de Evita? El cadáver de Evita lo robaron de la CGT, porque claro, no saben ustedes, cuando Evita murió, el Perón hace embalsamar su cadáver para poder exhibirlo y conservarlo. Embalsamado. Sí, el embalsamado es un método de conservación de cadáveres. Le ponen algunos químicos, algunos procesos que le hacen, de una serie de químicos que les van introduciendo en el cadáver y se conservan. Hay muchas momias que se han conservado de esa manera, pero el método que se utilizó con Evita era de lo más moderno, al punto que cuando se la veía parecía como si estuviera dormida. Entonces, estaba exhibida en una de las salas de la CGT y desde ahí la robaron los militares cuando hicieron el golpe del 55, el de la Revolución Libertadora o Revolución Fusiladora. Y después fue un periplo, era muy simbólico. Evita era amada por su pueblo, todos la amábamos, todos. Era una figura que representaba la esperanza realmente, la esperanza, el cambio total, el recuperar derechos, la justicia. Entonces robar y hacer desaparecer ese cadáver era muy simbólico para la sociedad. Entonces los militares lo sacaron de ahí, lo escondieron muchísimos años en Italia, luego finalmente lo entregaron a Perón, después de no sé cuántos años, la verdad que no recuerdo, cuando Perón estaba exiliado en España. Ahí se lo llevaron y entregaron el cadáver de Evita recién. Qué increíble. Antes las cosas eran más violentas. Miren, por ejemplo, para derrocarlo a Perón, que les dije de la Revolución Libertadora, eso fue tremendo. Mataron a personas, bombardearon la Plaza de Mayo. Un día así, cualquiera actividad diaria de la gente, bombardearon. Aviones vinieron, aviones argentinos de nuestro propio ejército, y bombardearon la Plaza de Mayo. Y había gente en la Plaza de Mayo. Y claro, un montón de gente, la gente que hace su vida y que pasa por ahí. Murieron muchísimas personas, más de 300 personas, 700 heridos o más. Miren, justo estaba viendo un video sobre eso. ¿Quieren que lo veamos? Sí. Mira, aquí está. Mira, me acerco. Dale, vamos a ver. ¿Agarro esa silla? Sí, acércate, si no vas a estar paradita ahí. Y si quieren, así tipo como el cine, si quieren comer algo mientras vemos el video, vamos a la película. Muy bien, aquí vamos a ver.
Ahí empieza, ¿eh? Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence. En su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. El objetivo es matar al presidente y destruir las conquistas del pueblo. Pasado el mediodía, inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los Klostermitios. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza, los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado 3 meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Este golpe, autodenominado Revolución Libertadora, legitima la violencia del bombardeo y sus principales perpetradores reciben honores por haber atacado a la población que debían defender. Durante décadas, uno de los mayores actos terroristas de nuestra historia se mantiene oculto. Tanto dolor e impunidad comienza a ser reparado medio siglo después. El 16 de junio de 2008 se inaugura un monumento que recuerda a las víctimas de uno de los hechos más trágicos de nuestra historia. 60 años más tarde, la historia demostró que las bombas y el terror no cumplieron su objetivo. El pueblo nunca se fue de la plaza. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios
para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. Intuía que le quedaba poco tiempo de vida. Temía que Perón sin ella fuera traicionado por los militares y derrocado por la oligarquía. Y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será gritar durante 1 minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo: la vida por Perón.